Qué gusto me da empezar a grabar este podcast que se llama Saboreando la Literatura con Carlos Rubio. Un placer, Giseli, estar acá porque las letras también se saborean. Y precisamente pues en los libros, en la literatura, en esa capacidad de ficcionar que tiene el ser humano, pues lógicamente está siempre la cocina, como una necesidad no solamente básica para sobrevivir, sino también para disfrutar la vida. Claro, y es que cuando uno lee, a mí me encanta buscar detalles. Y en este caso, bueno, aquí en mi casa, que es donde te he invitado y todo, cocinamos mucho, como sabes, y he buscado dentro de la literatura. Ojo, no estoy inventando nada nuevo porque esto lo han hecho muchas personas, chefs, historiadores, etcétera. Buscando en la literatura, y empiezo con la literatura costarricense, que es una literatura fabulosa, robusta que tenemos, incluso, bueno, toda la tuya además, buscando estas recetas o la referencia que hay a ciertas recetas que nos pueden recordar nuestra niñez, nos pueden recordar momentos lindos, no solamente ya adultos y todo lo demás. En esta ocasión escogí el cuento de Carmen Lira, que es el de la Guarachita Mandinga, porque en el cuento de Carmen Lira se habla de que el ratoncito Pérez cae a la olla porque el arroz con leche es un postre fabuloso y yo también me habría caído a la olla, pero bueno, no somos tan pequeñitos del todo. Y es que se equivocó de cuchara. Tenía que usar la cuchara grande y usó la cuchara pequeña. Sí, y una de las cosas que ustedes van a ver ahora es, bueno, imagínate la olla hirviendo y esa ebullición. Y en este cuento, el ratoncito Pérez pues comete esa gran imprudencia, cae a la olla, lamentablemente. Por goloso. Por jartón, dice. Por jartón, dice el dice. libro del cuento, por jartón. Pero desata, y esto pues los niños yo sé que no tendríamos que decirlos, pero desata una serie de acontecimientos tan tristes como que el pajarito se corta el piquito, la reina se corta la pierna. Algo muy desigual, el rey se quita la corona. O sea, la diferencia entre quitarse la corona y cortarse la pierna es muy grande. Claro, después está el que se ahorca, el viejito que se ahorca, y la referencia, bueno, a las señoras afrodescendientes, que en el cuento habla de las negras, que quiebran los cántaros, pues. Pero la literatura hay que leerla en su contexto, cómo fue escrita, en qué momento, había otro tipo de cosas. En fin, el caso es que cuando hablamos de ese cuento, Carlos, tenemos que referirnos al ratón Pérez, porque es el ratón Pérez el protagonista, es básicamente más allá de la hormiguita que empieza siendo la protagonista del cuento y después se convierte el ratón Pérez en el protagonista. Y vos has hecho un estudio bastante interesante, lo leí hace muchos años y también lo quiero retomar, sobre esto del ratón Pérez. ¿De dónde sale el ratón Pérez? Bueno, el ratón Pérez proviene de la tradición oral, como muchos de los cuentos que conocemos según la visión francesa como cuentos de hadas, que no necesariamente tienen hadas entre sus protagonistas, o también cuentos populares. Y el origen de los cuentos populares viene a ser prácticamente imposible de rastrear, porque según estudiosos muy serios, pensemos el caso de Vladimir Prop, ¿verdad? Hace cerca de 100 años en Rusia, pues, o la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hablaba de que podían ser tan antiguos como el mismo ser humano. Y de esta versión de la hormiguita encontramos referencias muy viejas. Por ejemplo, los hermanos Grimm tienen una versión en alguna, no he logrado determinar cuál exactamente, de las ediciones de sus cuentos de la lumbre y el hogar. La primera edición de este libro salió en 1812 en Alemania, y los hermanos Grimm no crearon en sí los cuentos, ellos eran recopiladores.
eran dos hermanos muy estudiosos que hacían llegar a su casa a personas que tal vez no sabían leer ni escribir, pero que conocían los cuentos. Y su interés era filológico, era el de estudiar cómo se hablaba la lengua alemana en diferentes regiones. Y lo hicieron poniendo a la gente a contar cuentos. Entonces, de ese interés filológico, o si queremos más específicamente lingüístico, se pasó a otra área, que es que aquellos cuentos asombraron a los niños. Entonces, niñas y niños, diríamos hoy. Entonces, pasaron a ser más del contexto literario. Empezaron a publicarse ediciones ilustradas y bueno, ahí hay una primera versión del cuento de la hormiguita, como se ha traducido, del alemán. Pero tenemos en España a una mujer interesantísima, una mujer que no había nacido en España, era suiza, Cecilia Boldefáber de Ruiz y Larrea. Pero en esa... Perdona. Ajá. Cecilia Francisca Josefa Ludgens y Ruiz de Larrea. Sí. Era sí, un nombre... Un nombre larguísimo. No. Bueno, un nombre que en sí memorizarlo, vea que ahora me equivoqué. No te estoy corrigiendo porque te equivocas. Sí, es que me pareció un dato curiosísimo, porque, bueno, no es curioso porque esto se acostumbraba mucho, se acostumbra en esas zonas, pero a mí me llamó mucho la atención cuando busqué el nombre completo. Claro, mira, el Josefa yo hasta ahora lo veo, pero bueno, claro, en esa época se acostumbraba. Y lo que sucedía es que en ese contexto de la segunda mitad del siglo XIX, el mundo de la literatura, de las universidades, las bibliotecas, era un mundo absolutamente sexista, patriarcal, en el que de manera muy injusta las mujeres no tenían sitio. Entonces Cecilia buscó un seudónimo y se cubrió con un seudónimo masculino y empezó a llamarse y a publicar como Fernán Caballero, que además yo siempre le decía a mis estudiantes que Fernán Caballero suena además como un nombre muy masculino, muy fuerte. ¿verdad? Fuerte, ¿verdad? Fernán Caballero. Y Cecilia Boldefáber de Ruiz y Larrea, o Fernán Caballero, se dedicó a recorrer diferentes pueblos de Andalucía. Ella vivió en Sevilla, incluso vivió en los patios del Alcázar de Sevilla, que eso ya es decir mucho. Cuando decimos patios, no es que vivía en la parte trasera del Alcázar o del castillo, sino en uno de esos, alrededor de uno de esos jardines esplendorosos que todavía se conservan en el centro de Sevilla. Hay que ver que ese Alcázar está prácticamente a un costado de la Catedral de Sevilla, imponente, con su torre llamada La Giralda, y bueno, ese mundo de naranjas, ¿verdad? Que es una preciosura que tanto también conmocionó años después a Federico García Lorca. Y Fernán Caballero se dedicó a hablar con gente del pueblo y recopiló leyendas, oraciones, adivinanzas, trabalenguas, entre otras expresiones del folclore. Hay que ver que también a mediados del siglo XIX esa palabra folclore o folclore se empezó a utilizar en el mundo académico como una forma de recopilación de expresiones no tangibles, ¿verdad? Lo que la gente hablaba, y empezó como un pasatiempo, ¿verdad? Bueno, recopilemos canciones, trabalenguas, estas cosas, ¿verdad? Canciones de cuna, etcétera. Y poco a poco se vio que eso también era motivo de estudio del mundo académico, del mundo de las universidades, y que tenía un impacto muy fuerte en la literatura infantil. Estamos hablando de la escuela romántica, en la que parte de esa visión romántica, que para
los que estudiamos literatura sabemos que no era relación romántica, no era relación de pareja, ¿verdad? Claro. Era una vuelta a la sensibilidad del ser humano, Claro. ¿verdad? Era De como todo. decir, estamos, ¿verdad? Privilegiando lo que sentimos antes que el raciocinio. Entonces también parte de esa vuelta era como una especie de vuelta a la infancia, en parte, porque también la tradición romántica tiene unos cuentos terribles que terminan con muertes, ¿verdad? Y cuentos de espantos, y bueno, una diversidad muy grande, pero se consideró esa vuelta al útero, esa vuelta a la infancia. Y bueno, dentro de esa visión romántica, Fernán Caballero hizo estas recopilaciones no necesariamente para las niñas y los niños, pero algunos de esos cuentos, ya muerta Fernán Caballero, en 1910-1911, empezaron a publicarse para niños. Entonces, de ahí muy interesante. Sabemos que María Isabel Carvajal, en nuestro país, Carmen Lira, leyó a Fernán Caballero, una mujer tan culta como fue Carmen Lira, y ella, algunos de esos cuentos que recopiló Fernán Caballero, como Juan Soldado, ¿verdad? Que Carmen Lira convirtió en Ubieta, La Flor de Luis de Fernán Caballero, que Carmen Lira convirtió en La Flor del Olivar, o La Hormiguita, que es el cuento que hoy aquí tratamos. La cucarachita mandinga de Carmen. Ajá, la Hormiguita de Ajá. Fernán Caballero, Carmen Lira la convirtió en La Cucarachita Mandinga. Ese nombre tan sonoro, tan hermoso, que adquiere una visión tan nuestra, y que además en esa sencillez un nombre, Cucarachita Mandinga, hasta incorpora también una tradición africana, porque Mandinga es una voz que viene de África. Entonces, Carmen Lira sí respetó el nombre de ese, pues conservó, ¿verdad? El nombre de que Fernán Caballero le había puesto al pretendiente de La Hormiguita, que es el de Ratón Pérez. Y volviendo entonces ahora al Ratón Pérez, que es el Carmen Lira lo toma, lo incorpora ahí, pero le pone esto del arroz con leche. El ¿verdad? arroz con Porque leche. en el cuento original no hay arroz con leche. No. Pero más allá, yo quisiera, Carlos, que habláramos del Ratón Pérez, porque el Ratón Pérez es una historia fascinante. Okay. No sé si todos la conocerán, pero para mí siempre ha sido una historia fascinante. Y es como el padre Coloma, que ya lo mencionaste, el padre Coloma escribe para Alfonso XIII este cuento tan bonito, que como todos tiene una moraleja, ¿no? Tiene una moraleja monárquica, pero bueno, una moraleja al final, es decir, que el rey puede ser bueno con los pobres y todos los pobres van al cielo. En alguna manera, de alguna forma está ahí. Pero el padre Coloma escribe este cuento para Alfonso XIII, incorpora al Ratoncito Pérez a partir de la caída del dientecito de leche, Sí. del dientecito de leche del rey Bubi, y ahí es donde empieza el cuento, Bueno, la historia del Ratoncito Pérez. Un asunto interesante, aunque cuando estudiamos literatura no nos fijamos tanto en las biografías de escritores y escritoras, pero al fin y al cabo siempre son apasionantes. Y es que Fernán Caballero, esta señora, conoció al padre Coloma antes de que fuera sacerdote. Este muchacho estuvo en Sevilla, hizo amistad con Fernán Caballero, y hasta hay registros claros de que Fernán Caballero, como mujer liberal que era, ella se divorció, se casó, tengo entendido 3 veces, ¿verdad? 3 veces. Una por divorcio, ¿verdad? Después de divorcio, y otra después de que enviudó. Y ella le recomendó al muchacho que no se hiciera sacerdote, porque iba a perder libertad para escribir. Sin embargo, quien iba a convertirse en el padre Coloma, ¿verdad?
le dijo que se podían decir, siendo sacerdote y escribiendo literatura, verdades que no se podían decir bajo las bóvedas de una iglesia. Y bueno, el padre Coloma tuvo una salud quebrantada. Él optó por seguir la orden de los jesuitas, una orden que sabemos que exige mucho estudio, pero debido a su salud tuvo ciertos privilegios. Uno, el de ser en gran medida autodidacta, y dos, de residir buena parte de su vida en Madrid, la capital, para pues tener acceso a las condiciones de salud, médicos, hospitales, que él requería por su situación. El padre Coloma fue muy admirador del trabajo literario de Fernán Caballero, Sí. junto con Galdós. Hay una parte que dice que ella, obviamente, no solamente que escribía cuentos, sino La Gaviota, que es una novela fascinante, además, con todo lo que conlleva, que rompe, o más bien inicia, dice que inicia la gran novela española en la segunda mitad del siglo XIX. Eso quería agregarlo solo por el caso de Claro. Fernán, porque esa amistad que vos decís que tenía también con el padre Coloma, él era un gran admirador después, Claro. de su Claro. obra completa, y también se cita obviamente a Galdós como uno de sus admiradores. Continúa porque me parece fascinante lo que Claro, estás contando. es bellísimo. Y bueno, el padre Coloma hizo amistad con la corona. Se dice que frecuentaba, en algunos momentos ingresó al Palacio Real de Madrid, que en aquel momento no era un sitio turístico, como es hoy, por cierto, muy de moda. Pues era un sitio bastante cerrado, y eso despertó críticas también de otros sacerdotes jesuitas, y este sacerdote le escribió en 1891 un cuento al rey que acababa de perder un diente. Y vean qué interesante, ya estoy hablando de rey, no de príncipe, era Alfonso XIII. ¿Por qué? Porque el padre de Alfonso XIII ya había fallecido, así que Alfonso XIII fue coronado rey con escasos 6 años. Y su madre fue, en este caso, reina regente, hasta que él tuviera ya la capacidad de ejercer como rey. Entonces era un niñito que ya era rey. Y Alfonso XIII recibe este manuscrito del padre Coloma, en el que crea una ficción que ingresaría al mundo de la literatura infantil, y es el de un rey pequeño llamado Bubi I, que pierde un diente y es visitado por el ratón Pérez. Y el ratón Pérez tiene un bolsito en el que guarda los dientes, pero a cambio recibe monedas. Bubi I tiene el privilegio de irse en una noche por el subsuelo de Madrid, porque el ratón Pérez se mueve. Cuando se le cae ese dientecillo. Claro, se le cae el dientecito. Él se queda despierto. Él se queda despierto, sí, porque lógicamente los niños no se dan cuenta que llega el ratón Pérez, porque el ratón llega cuando los niños están durmiendo. Y Bubi acompaña a ratón Pérez por diferentes sitios de Madrid, incluso a una calle donde recoge otro diente de un niño llamado Gilito, que es un niño pobre. Vean qué interesante, de una padre Coloma, pobreza. Una pobreza que describe desde las cortinas andrajosas, el lecho sucio, bueno, ¿verdad? La madre sin darle qué comer a sus hijos. Y vemos ya hay un hecho interesante, que es que el padre Coloma está tratando de crear en el rey una especie de, podríamos llamar, conciencia social.
¿verdad? De que hay diferencias sociales, de que no todos los niños, las niñas, viven en esa situación de opulencia en la que puede vivir un rey de 6 años en el Palacio Real, ¿verdad? Es que, bueno, ahora como te dije, está abierto el turismo. Tuve oportunidad hace unos meses que estuve en Madrid de ingresar al Palacio Real y uno se queda simplemente asombrado, ¿verdad? De lo que uno puede ver ahí, ¿verdad? Los pocos salones que uno como turista recorre. Y Ratón Pérez también lleva a Bubi a su casa. Y es que Ratón Pérez vive en la calle Arenales, número 8, en las cercanías de la Puerta del Sol de Madrid. O sea, casi que cerca del kilómetro 0 de Madrid, en el puro centro. Donde había un ultramarinos, dice en el cuento, como una nota del autor, ahí había una tienda de ultramarinos. Ultramarinos, que pues eran mariscos salados, ¿cómo se llama esto? Pues que son especialistas de cocina, secos. Sí, ¿verdad? Y también vendían confites. Hay que ver que en Madrid se conserva la tradición de vender galletas, turrones, confitería en esas cajas de latón que todavía se ofrecen al mundo turístico, pues que como un recuerdo precioso de Madrid. Y ahí en Arenales 8 estaba esta tienda de ultramarinos, la confitería Prasta. Y en la parte de abajo de la tienda, ahí tenía Ratón Pérez su casa, donde vivía con su esposa, sus hijos. Y pues Ratón Pérez se convierte en un dechado, un modelo de buenas maneras, de elegancia. Es para demostrarle al rey también cómo comportarse, porque Ratón Pérez es todo un caballero. Es más, tiene hasta una institutriz inglesa, ratona, lógicamente, claro, para sus ratoncitos. Y bueno, el cuento termina de una forma, si se puede decir, gloriosa, ya cuando el niño regresa a su casa, despierta, no sabe si aquello que vivió esa noche fue un sueño maravilloso o fue real. Y pues termina la historia con la muerte de Bubi, ya convertido en un anciano sabio. Es que además hay que ver que el autor, Padre Coloma, era pues un hombre dedicado a exaltar la realeza, ¿verdad? Entonces para él un rey tenía que morir como sabio e ingresa a la gloria. Muy diferente, ya no viene aquí al caso hablar cómo terminó Alfonso XIII en el exilio. Sí. Pero lo interesante es que este manuscrito, elaborado en 1891, vuelve a publicarse en 1901 en una revista de la época, y en 1911 ya lo publica como un librito, una edición chiquitita que se conserva, además se puede rastrear en línea. Voy a compartirles el link en la descripción, porque la Biblioteca Cervantes tiene uno de los libros, y se ven los dibujos, se ve todo o sea, cómo era originalmente. Es un escaneo del libro original, para que vayan viendo cuando se hace la descripción de cómo vestía el ratoncito, de cómo se veía Bubi, la pobreza del niño, incluso la última parte, que él llega al cielo y todos los gilitos hay un montón de gilitos esperándolo, ¿no? O sea, yo no quería hacer spoiler, pero no, creo que es un cuento tan viejo que la verdad es que vale la pena que todos lo lean completo. Eso lo voy a compartir con ustedes en la descripción, para que vayan al original, a uno de los originales que se conservan en la Biblioteca Cervantes. Sí, y bueno, el asunto es que Ratón Pérez se popularizó con esas ilustraciones de Pedrero, esa edición pequeñita, con un dato interesante, que es que como
pasa con nosotros, ¿verdad? Vean que son libros emblemáticos y muy importantes y que pasan a formar parte de una cultura. Fíjate que ahora, el año 2020, digo ahora, fue hace 6 años. En años recientes. En años recientes, en 2020, cuando estábamos preparando el centenario de los cuentos de mi tía Panchita, de la primera edición, empiezo a buscar por todo lado en Costa Rica, Biblioteca Nacional, bibliotecas universitarias, la primera edición de los cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira. Hasta me agarró el susto, porque yo estaba hablando de la primera edición de 1920. Yo digo, bueno, pero nunca he tenido en mis manos esa primera edición. Y resulta que aquí en Costa Rica no la hemos encontrado. Esa primera, solamente hay un ejemplar hasta el momento hallado de esa primera edición en la Biblioteca Nacional de Maestros de Buenos Aires, Argentina. Allá está resguardado. Aquí en Costa Rica puede que en alguna biblioteca privada esté y que la persona, es un librito de formato tan pequeño que tal vez las personas que lo tengan ni se hayan dado cuenta o lo tengan muy guardado. Pero siendo un libro tan leído, ¿verdad? Y en muy diferentes ediciones que en este momento hay de universidades públicas perdón, de editoriales públicas y editoriales privadas, pues no conservamos hasta el momento una primera edición para que vayamos a la Biblioteca Nacional a verla, a leerla. Hay que ir a Argentina. Bueno, el asunto es que lo mismo pasó con Ratón Pérez. No encontraban esa primera edición de 1911 y precisamente en una compra y venta de libros cerca de la calle donde, según la ficción, vivía Gilito, el niño pobre, ahí fueron hallando el librito, que también es de un formato muy pequeño, así que es algo así como el tamaño de esta tarjetita, algo así, ¿verdad? Sí. Y eso ha permitido pues hacer ediciones facsímiles. ¿Y dónde se consiguen? Es otro hecho interesante. Vean cómo en Madrid se ha tratado de preservar esta memoria. Bueno, la confitería Trast en Arenal 8 ya no existe, ni el Ultramarinos, estas cosas. Pero ahora hay puede decirse una especie de centrito comercial hasta donde venden repuestos de celulares y cosas así. El mundo se modernizó. Ahí deben vivir los descendientes del Ratoncito Pérez. Que usan un celular chico de este tamaño. Sí. Bueno, y los dientes ya no los guardan en la bolsa, sino que probablemente sean virtuales. Sí, algo así. Bueno, pero hay una iniciativa privada permite tener un museo para Ratón Pérez. Y es algo, principalmente, si ustedes tienen la posibilidad de ir a Madrid con niñas o niños de primera infancia, consideramos primera infancia de 8 años para abajo, ¿verdad? Si pueden llevar ahí a niños y niñas, es una maravilla. Es un museíto de 3 aposentos y una tiendita, pero recrean la casa en la que vivía Ratón Pérez. Yo hace unos años tuve la oportunidad de entrar, se quedaban así como viéndome, ¿dónde entran ustedes sus niños? No vengo yo, decía. Bueno, y es una forma de preservar la memoria. Tienen también una puertita ahí secreta para que entre Ratón Pérez y salga, pero también en diferentes lugares de Madrid tienen puertitas para Ratón Pérez. Una, ¿verdad? Lindísima, en la estación de metro del Banco Nacional de España, frente al Palacio y la Estatua de las Cibeles, ahí está una puertita secreta, es donde la gente baja al metro, ¿verdad? Ahí tienen una puertita y no tiene rótulo ni nada, porque es sigilo, es para que Ratón Pérez entre y salga por ahí, se mueva por la noche, porque él se mueve por las tuberías, por las alcantarillas y todo, buscando los dientes. Y pues del Ratón Pérez se han hecho películas en España, se han hecho traducciones a muy diversas lenguas, se han hecho películas también fuera de España, y ya pasa a formar parte de lo que llamamos un mundo cultural, una imagen, un personaje que pertenece a todo el mundo, ya dejó de ser del padre Coloma. Y un detalle interesante también que hay que mencionar es que el padre Coloma
ingresó a a la Real Academia Española como miembro de número. Eso es un hecho que también llama la atención, siendo él religioso, ¿verdad? Fue miembro de la Real Academia Española y su obra más conocida precisamente es la de Ratón Pérez. Escribió otras cosas, claro está, pero Ratón Pérez es su obra por la que es reconocido mundialmente. Una cosa que es muy interesante también, Carlos, es hacer la comparación entre los cuentos. A mí me fascinó hacerlo con la cucarachita Mandinga y la hormiguita, porque encuentro en la cucarachita algunas cosas que hoy cuando las leo ya adulta, muy adulta, me parecen que no son para niños, como el final, ¿verdad? Sí, el viejito que se degolla. La que se corta, la reina que se corta la pierna. Sí. En el original, en el que Fernán Caballero, dicho sea paso, era muy conservadora, las imágenes que usa son imágenes muy relacionadas con lo que la gente ve. Yo el palomar me voy a derribar. ¿Cuál era el otro? Yo la fuente me pongo a secar. La infanta. La infanta. Entonces, hay una versión de la de Fernán Caballero, de la hormiguita, que guarda toda esa distancia con lo que podría ser. Claro, es que hay que ver que la literatura para la infancia, en general, surge del folclore, ¿verdad? O folclore, yo prefiero hablar de folclore, escribirlo con CL o R, ¿verdad? Tal como suena en nuestra lengua. Y ese folclore no observaba al niño y a la niña de la misma manera que lo observamos hoy, porque el concepto de niñez ha cambiado con el tiempo. Claro. Así que entonces también hay que ver otra cosa. Mucha gente se asusta. ¿Y cómo le vamos a poner al chiquito, a la chiquita, estos términos, como un viejito que se degolla, o terminologías como negra, que hoy en día puede considerarse ofensivo? Es parte de la historia, y también es bueno que la infancia sepa que nunca hemos sido iguales, que se ha evolucionado, que los textos literarios reflejan un tiempo, una época, y lo que incluso hoy para nosotros es políticamente correcto, dentro de 25, 50, 100 años no lo va a ser, ¿verdad? Bueno, también siempre que insistir en lo que yo decía al principio, las cosas hay que leerlas en el contexto. En el contexto. ¿Qué era lo que la gente pensaba, qué hacía? No podemos juzgar al escritor. Cuando se hace una comparación como esta, bueno, uno entonces, o sea, cuando yo era niña, mucho tiempo atrás, yo leía el cuento de Fernán Caballero. En mi época yo leía el cuento de Fernán Caballero. Después venimos y conocemos los de mi tía Panchita, encontramos las similitudes y las diferencias, y entonces se hace este contraste. Sí, pero también hay otra cosa, hay otra versión que no quiero que se nos quede por fuera, que es la de Emma Gamboa. Emma Gamboa hizo, ¿verdad?, dos versiones de la historia de la hormiguita. Ella va a la línea de Fernán Caballero, ¿verdad?, y cuando hace en verso, y hace dos versiones preciosas, ¿verdad? Una publicada, en este momento se me va el dato, no recuerdo si era 1931 o 1933, pero ahora tal vez te lo doy para que lo pongas en la descripción. Y que la publica en un repertorio americano, de don Joaquín García Monge. Emma Gamboa, que estaba dando sus primeros pasos, ya era una maestra, ya para ese momento era profesora de la Escuela Normal de Costa Rica, y creo que ya estaba haciendo los estudios de maestría en la Universidad de Ohio. Y ella hace una primera versión, si se quiere, desde el punto de vista de uso del lenguaje más compleja, ¿verdad? Y hace otra versión que se publica en 1959, que es la que aparece en Paco y Lola, ya con un uso del lenguaje un poco más ajustado a un texto didáctico de enseñanza de la lectoescritura, de enseñanza inicial. Entonces ella se va, y hay que entender que Ratón Pérez es un cuento de fórmula. Ahorita vamos a ver eso para no dejarlo por fuera. Si las personas están interesadas, ¿verdad?, en conocer las dos versiones, bueno, la primera
fue recopilada, y me perdonas aquí el pequeño, ¿verdad? Comercial, pero vale la pena. Hicimos una edición de poesía de Emma Gamboa, llamada Tierra Encantada, con la editorial Costa Rica. Y ahí recopilamos la primera versión del poema de la hormiguita, que es un poema narrativo. O sea, funciona, está escrito en verso, funciona como poesía, se recita en voz alta, pero es narrativo porque también es un cuento. Y en Paco y Lola ustedes van a encontrar la versión más conocida, para que se tengan las dos. Y te decía que es un cuento de fórmula, porque estos cuentos, dentro de la tradición oral, no todos los cuentos son de fórmula, aunque acuden a la fórmula, ¿verdad? Tenemos fórmulas de entrada: había una vez, érase que se era, hace mucho tiempo. Ya solo con decir esas, o érase nada más, ya solo con decir esas fórmulas, ya uno se mete en un mundo que no es inmediato, que es pasado, y que además su sitio, su toponimia, ¿verdad? Lo que llamamos, pero que el sitio en que se desarrolla puede ser cualquiera, pero no es este, ¿verdad? Ya eso, érase, y ya uno se va al castillo, literario, al campo, un mundo literario, ¿verdad? También hay fórmulas de salida, ¿verdad? Y me meto por un huequito, me salgo por otro para que ustedes me cuenten otro, etcétera, ¿verdad? O colorín colorado. Colorín colorado, los más conocidos, ¿verdad? Fueron muy felices y comieron perdices, etcétera. Este es un cuento de fórmula, en el que aparecemos, o van apareciendo personajes que van convirtiéndose en pretendientes de hormiguita o pretendientes de cucarachita mandinga, ¿verdad? Aparece el perro, aparece el gato, aparece el toro, y ahí podemos hasta variar. Cuando estamos contando el cuento sin el texto a mano, ahí le podemos meter todo, ¿verdad? ¿Verdad? Todos los novios que se nos ocurra. O en el contexto que estemos, una claro, cabra, una oveja. Exacto, pero va a aparecer siempre, ¿verdad? Uno que va a romper esa fórmula, ¿verdad? Que va a ser, en este caso, Ratón Pérez. Ese tipo de cuento al niño, a la niña en primera infancia, le va a permitir, aparte de predecir lo que va a pasar, ¿verdad? Guardar la atención, porque sabe que esa fórmula en algún momento se rompe. O sea, aparece Ratón Pérez, que es el pretendiente que cucarachita o hormiguita, ¿verdad?, va a aceptar como novio. Y luego, después de que Ratón Pérez cae en la olla, y la hormiguita lo siente y lo llora. La hormiguita o cucarachita lo siente y lo llora. Entonces aparece otra fórmula que es acumulativa, ¿verdad? Entonces van apareciendo los diferentes personajes y obliga a memorizar, lo van sufriendo, pero se va repitiendo lo que ya va quedando. Claro. Entonces el niño, la niña dice, pero se brincó este. Claro, eso mantiene la atención y es una maravilla. Es ¿verdad? lúdico, es una forma lúdica. Claro, es una forma lúdica también, muy apropiada para, como ya lo dije, ¿verdad? Para primera infancia. Mira, todo esto está interesantísimo que nos haya traído el Ratón Pérez. Pero perdón, antes de que se olvide, este Ratón Pérez es una escultura de Vicky Ramos, ilustradora costarricense, y ella hizo esta escultura para ilustrar el artículo que publiqué en un medio, ¿verdad?, de comunicación de acá sobre este. Y bueno, yo le pedí a Vicky, ella es tan generosa y además excelente artista, que me regalaron una ilustración, que me hicieron una ilustración sobre que se nos podía hacer una ilustración sobre el Ratón Pérez. Y Vicky, que siempre explora nuevas técnicas, pues la hizo tridimensional para ser fotografiada. Así que aquí está Ratoncito Pérez. Bueno, pues muchísimas gracias a Vicky por haber hecho este trabajo tan maravilloso, que nos trajo también a Carlos, que Carlos con todo ese conocimiento como profesor de la Universidad Nacional, profesor de la Universidad de Costa Rica, escritor de literatura infantil. Carlos yo lo conocí cuando éramos muy chiquillos allá en la Biblioteca Nacional, en un taller de literatura que Mabel Morbillo lo llevó para que nosotros, los que estábamos llevando el tallercito, éramos chiquillos, conociéramos a un escritor joven, muy joven, que estaba escribiendo su literatura, y todos quedamos fascinados con Carlos. Y como ustedes pueden ver, con Carlos se puede conversar, no solo de arroz con leche, de ratoncitos, es una fuente de mucho conocimiento y inspiración. Muchísimas gracias, Carlos.
En el próximo capítulo de mi podcast vamos a hablar de un platillo que se menciona en un cuento de Fabián Dobles, Historias de Tatamundo. Es un platillo que se ama o se odia. No le voy a decir cuál. Usted lo ama o lo odia. Hay gente que dice, no lo puedo ni ver. Pero ya después les contaré de qué se trata. Gracias, Carlos, por esa generosidad tuya de venir hasta aquí a mi casa. Y no solo a mi casa, sino enseñarnos tanto. Un placer. Bueno, y ahora disfrutamos del arroz con leche. Me quiero casar. Que no hablamos de eso. No hablemos de eso porque también ese es otro tema. Muchísimas gracias. Un placer. Hasta luego. Un gusto.